Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una vez más nos encontramos para compartir buena lectura, o por lo menos eso es lo que pretendemos, ¿eh? Compartir lectura que nos haga bien, que nos ayude a pensar, que nos ayude a mirar quizás de otra, de otra manera alguna cosa, nuestra religión, nuestra manera de relacionarnos con Dios. Esa es un poco la pretensión de este espacio, de este momento. Pensar de otra manera nuestro modo de conocer y de, por lo tanto, de vivir a Dios, de vivir la religión, de vivir nuestra unión con Dios. Estamos leyendo hace ya 2 días, y este es el tercero, la tercera noche, un autor que se llama José María Castillo, es un sacerdote español, y uno de sus libros, tiene muchos libros, uno de sus libros se llama La ética de Cristo. Tiene varias ediciones este libro, no es de los más nuevos de él. La ética de Cristo es la cosa práctica de vida que nos propone Jesús. Cómo propuso Jesús, el Cristo, vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. De qué manera, con qué valores. Lo que veníamos viendo en los días anteriores es que hay un montón de cambios en nuestra época, pero que no nos tiene que asustar porque también Jesús vino a proponer cambios. Entonces, ¿qué cosas propone Jesús para la vida, para los cambios? ¿Cómo nos muestra a Dios? ¿Qué propuesta tiene para la vida comunitaria, para la religión? Así que bueno, de eso estamos leyendo y sobre eso estamos compartiendo. Una ética para el cambio fue lo que leímos ayer y hoy entramos al capítulo 2 de este libro. Ya leímos el capítulo 1 completo. Vamos al capítulo 2 que tiene como título La humanidad de Dios. Ayer cuando terminaba y les decía, bueno, que hoy continuábamos con esto, muchos de ustedes escribieron que sí, que les interesaba, que medio los desconcertaba un poco lo que estábamos compartiendo, pero que les interesaba y les gustaba. Así que bueno, vamos a continuar. De José María Castillo, del libro La ética de Cristo, capítulo 2, La humanidad de Dios. Una ética que se fundamenta en Dios. En su excelente estudio sobre Haberlas como filósofo de la religión, Juan Estrada analiza con precisión los límites que el propio Habermas encuentra en la filosofía cuando se trata de fundamentar una ética bien argumentada. De ahí nuestra insatisfacción por los límites de la razón, que deja siempre un espacio abierto a la trascendencia indemostrable. Hasta acá palabras complicadas, lo admito, porque son cosas más bien de la filosofía, pero pongan atención que se pone interesante. Se trata de comprender que las experiencias que los humanos tenemos en este mundo han sido hasta ahora articuladas adecuadamente solo en el lenguaje religioso. Habermas no llega más allá de esta afirmación, lo cual es un ejemplo, uno más entre tantos, de la dificultad que muchos experimentan a la hora de fundamentar una ética desde la religión, o más exactamente, desde la teología. Y se comprende tal dificultad, porque, para empezar, ahí está el hecho incuestionable de tantas personas de buena voluntad que, sin necesidad de echar mano de religión alguna, se comportan como gente cabal, y que por supuesto dan ejemplo de integridad y honradez a casi todos los creyentes del mundo entero. Además, basta hojear cualquier buen manual de ética fundamental para darse cuenta de que, efectivamente, hay serias razones para comprender que haya quienes están persuadidos de que se puede fundamentar una ética sin tener que recurrir a ninguna creencia religiosa. Es más, como se ha dicho acertadamente, a partir de la época de la Ilustración, los modernos han tenido la ambición de sentar las bases de una moral independiente de los dogmas religiosos, que no recurra a ninguna revelación, liberada de los miedos y recompensas del más allá. Ofensiva antirreligiosa que estableció la primera ola de la ética moderna laica.
que está poniendo aquí el autor José María Castillo, una constatación de hace un tiempo atrás, unos años, pero que todavía sigue. Para ser bueno no hace falta la religión. Eso es lo que está diciendo basándose en otros autores, no es que ese sea su pensamiento, pero si hay autores que piensan esto, no hace falta la religión para ser bueno. Se puede hacer una ética sin religión, una buena conducta sin religión. Ese es el planteo como situación de reflexión actual. Por supuesto, ahora sí, sigue José María Castillo, no es mi intención analizar aquí la problemática que se plantea a partir de lo que acabo de indicar. Lo que sí quiero dejar bien en claro es que la ética de Jesús fue, en todo momento, una ética que se sustentaba en la fe en Dios y que por tanto solo se puede explicar a partir de tal creencia. El problema que a mucha gente se le plantea cuando se trata este asunto es que el Dios que les han enseñado es una cosa tan extraña y hasta tan difícil de aceptar que prefieren buscarle otro sentido y otra orientación a sus vidas, al margen de toda religión y de toda creencia sobrenatural. Por eso, si es que queremos comprender a fondo la ética de Jesús, lo primero tiene que ser repensar la idea que tenemos de Dios. Esto es clave. Si queremos comprender a fondo la ética de Jesús, o sea, la propuesta de vida de Jesús, lo primero que tenemos que hacer es repensar qué idea tenemos de Dios, qué imagen tenemos de Dios. Y analizar a fondo si ese Dios nuestro coincide o no coincide con lo que anunció Jesús. He aquí el primer problema que se plantea cuando se trata de analizar la ética de Cristo. Porque sólo así es posible entender la ética que Él nos dejó como proyecto de vida. Más aún, no parece aventurado asegurar que si la modernidad, a partir de la era de la Ilustración, abandonó cualquier planteamiento ético que tuviera como punto de partida la idea de Dios, eso ocurrió porque el Dios, entre comillas, que la gente tenía en su cabeza en aquellos tiempos, era un Dios tan absolutamente insoportable que lo que la cultura hizo fue liberarse de semejante carga. Y eso se hizo porque lo que la gente quería era sencillamente poder vivir sin miedo, sin angustia, con paz y libertad. La idea de Dios que se tenía culturalmente era terrible, no es lo que propone Jesús. Por eso la cultura tiró a Dios, y ahí surge ateísmo, un montón de cosas que se ponen fuertes en el siglo pasado. Un Dios diferente. Cuando hace años leí el libro de Ducoc que lleva por título Dios diferente, no acerté a comprender la profundidad de lo que en ese libro se dice. Con el paso del tiempo y a fuerza de los golpes que a todos nos da la vida, he caído en la cuenta de que la mayor parte de nuestros problemas de fe y de religión adentran sus raíces en una idea de Dios que, a poco que se piense en ella, resulta difícil de aceptar. Y para mucha gente hasta es imposible aceptarlo. Es posible que se haga insoportable. Porque a Dios se le relaciona con casi todas las desgracias que ocurren en el mundo y se le pone como censor y juez de tantas y tantas cosas que nos dan felicidad y nos hacen disfrutar de la vida. Se comprende que a un Dios así haya cada día menos gente que lo aguante. Y muchos de los que lo aguantan lo llevan como un fardo pesado, que se soporta por oscuras razones que nadie explica exactamente. De ahí, en buena medida, los muchos problemas de tipo religioso que a los creyentes se nos plantean con tanta frecuencia. La cuestión está en que desde niños nos han enseñado, como cosa conocida, lo que en realidad no se puede conocer. El Evangelio de Juan nos dice que a Dios nadie lo ha visto jamás.
Una frase vulgar y sabida si se pasa por ella como gato sobre brasas, porque a poco que se piense en ese texto evangélico, enseguida se comprende que en realidad lo que quiere decir el texto de Juan es que Dios no está a nuestro alcance y que por tanto no podemos conocerlo tal cual es. Por eso es el trascendente, es decir, el que está más allá de nuestra capacidad de comprender, sea lo que sea. Lo que pasa es que la curiosidad humana y sobre todo la suficiencia y hasta la petulancia de algunos hombres ha pretendido saber lo que no se puede saber. Más aún, desde esa suficiencia se nos ha enseñado que Dios es como lo pensaron los filósofos antiguos y como lo sintieron los hombres religiosos de tiempos remotos. El hecho es que el Dios que nos han enseñado en la tradición cristiana es una mezcla de tres representaciones distintas de la divinidad: el Yahvé de la tradición judía, el absoluto, infinito, omnipotente y eterno de la metafísica griega, y el Padre del que nos habló Jesús de Nazaret. Esas tres representaciones se han fundido en un ser imposible, que en lugar de resolver nuestras dudas y dificultades, con frecuencia nos las crea. Porque no acertamos en conciliar lo irreconciliable, ya que el Dios de los ejércitos, nacionalista, justiciero y castigador del que se habla en algunas de las tradiciones del Antiguo Testamento, no se puede armonizar con el Padre del que nos habla Jesús. El Padre que es bueno con todos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos y pecadores. De la misma manera que el absoluto de la teodicea griega, cuando se piensa a fondo, se nos hace imposible, ya que su infinita bondad no es compatible con su infinito poder, en un mundo en el que el mal y la maldad campan a sus anchas, causando desgracias y sufrimientos que no podemos ni podremos nunca explicar. Sin duda alguna, Dios tiene que ser diferente. Tiene que ser de otra manera. Porque en esto no vale echar mano del misterio, como para componer lo que nosotros mismos no solo hemos descompuesto, sino que lo hemos hecho más incomprensible y difícil de aceptar de lo que es de por sí. Por supuesto, Dios es un profundo e insondable misterio, pero lo que se trata de saber es dónde ponemos el misterio. Si misterio es lo oculto, lo inalcanzable, aquello que no podemos abarcar con nuestra limitada capacidad de entender, es evidente que Dios es misterio. Pero, ¿en qué y dónde está ese misterio? También Dios se nos reveló en Jesús. Es profundamente misterioso y desconcertante. ¿Por qué y cómo? Aquí el autor entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la idea que tenemos de Dios socialmente, culturalmente, es una mezcla de distintas creencias y distintos momentos históricos. Entonces es muy difícil entenderlo. Y es lo que nos viene pasando hasta hoy, dentro incluso de la iglesia. Dios es un misterio, no se entiende. Cuando algo no sabemos qué decir, es un misterio. Y dicen, no, no, no. También Dios es un misterio, pero no le pongamos a cualquier cosa la palabra misterio. En todo caso, vayamos a donde Él se nos quiso mostrar, que es en Jesús. Y de ahí viene lo que sigue. Dios encarnado. Cuando los cristianos hablamos del misterio de la encarnación, nos referimos a un profundo misterio que situamos en el Tratado Teológico de Cristo, en la Cristología. Y un misterio también que es central en el Tratado Teológico de María, el de la Mariología. Pero pocas veces, quizás nunca, pensamos que antes que todo eso y por encima de todo eso, el misterio de la encarnación es central, sobre todo, en el tratado de Dios y para el conocimiento de Dios. De manera que, desde ese misterio insondable, Dios empieza a ser para nosotros diferente. Porque en la encarnación, es decir, en el haberse hecho hombre, en la encarnación, Dios se funde y se confunde con lo humano.
hasta el punto de que ya no es posible ni entender ni acceder a Dios prescindiendo de lo humano, y menos aún entrando en conflicto con lo humano, con todo lo que es verdaderamente humano, y por tanto con todo lo que nos hace felices a los humanos, nos realiza, nos perfecciona y nos hace gozar y disfrutar de la vida humana en toda su amplitud y hermosura. José María Castillo nos propone que para conocer a Dios hay que zambullirse en lo humano, porque Dios se hizo humano. El camino parece así, quizás no nuevo, porque Dios se hizo hombre hace 2000 años, pero por ahí no le dimos tanta importancia a eso. Para conocer a Dios hay que ir al camino que tomó Dios, se hizo humano. Por lo tanto, cuando hablamos del misterio de la encarnación, no nos referimos a un Dios que ya nos era conocido de antes y del que ya lo sabíamos todo. De manera que lo que se produjo en ese misterio se reduce a que un ser humano, el Hijo de María, Jesús, fue divinizado, es decir, llegó a ser de condición divina, o sea, Dios, el Dios que ya sabíamos nosotros quién es y cómo es. Así, según parece, se imagina mucha gente que se debe explicar el misterio de la encarnación. Todo lo que ya sabemos de Dios se hizo hombre. No, calma, nos propone otra cosa Jesús y nos propone otra cosa José María Castillo. Pero ocurre que esa explicación tropieza con una dificultad insalvable. Antes he recordado el texto del Evangelio de Juan, en el que se dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, Juan 1:18. Es decir, Dios no está a nuestro alcance. Por eso el texto añade, el Hijo único del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Con esto, el Evangelio nos quiere decir que el Dios que nosotros no podíamos conocer, se nos dio a conocer en Jesús, el Hijo único del Padre. En otras palabras, Jesús es la revelación de Dios. O sea, lo que nosotros no podíamos conocer ni alcanzar, nos fue revelado en un ser humano, en el hombre Jesús de Nazaret. Es lo mismo que, de otra manera, se nos dice en el himno solemne de la carta a los Colosenses, cuando allí se afirma que Cristo es la imagen de Dios invisible. Colosenses 1:15. Lo propio de la imagen es representar, dar a conocer, revelar. Por eso, exactamente eso, es lo que se realizó en la persona, en la vida y en las palabras de Jesús. Con esto quiero decir que la teología se ha equivocado cuando ha tomado como punto de partida una idea de Dios deducida de la filosofía griega. Esa idea se ha aplicado luego a Jesús. Y así hemos pensado que nos enterábamos de quién era Jesús. Lo cual significa que sería la filosofía la que nos daría a conocer el contenido más profundo de la teología. Es decir, sería Dios, el Dios de la filosofía, el que nos da a conocer a Jesús. Pero resulta que es exactamente al revés, porque es Jesús, el hombre Jesús de Nazaret, el que nos da a conocer a Dios. Por tanto, cuando afirmamos que Jesús es Dios, o cuando nos preguntamos si Jesús es Dios, en el fondo lo que estamos haciendo es que partimos del convencimiento de que nosotros ya sabemos quién y cómo es Dios. Y eso, supuesto, queremos saber si eso, que ya sabemos sobre Dios, se realiza en Jesús. Pero cuando procedemos de esa manera, no nos damos cuenta de que lo que realmente no sabemos es lo de Dios. Y no tenemos en cuenta que quien nos explica lo de Dios es Jesús. No es que Dios nos muestra a Jesús, no, Jesús nos muestra a Dios. Por tanto, lo correcto sería decir más bien que Dios
es Jesús. Porque en toda oración predicativa, lo desconocido es el sujeto, de manera que la función del predicado da a conocer al sujeto y explica al sujeto. Sujeto y predicado, ¿se acuerdan? De eso está hablando ahora. Exactamente la función y el papel que tiene Jesús, revelarnos a Dios y decirnos cómo es ese Dios en el que creemos y al que buscamos. He ahí el sentido profundo que tiene aquella afirmación de Jesús. Al Padre lo conoce solo el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11:27. Solamente Jesús nos puede dar a conocer al Padre Dios. O dicho de otra manera más tajante, solamente en Jesús conocemos a Dios. Esta es la razón por la que el propio Jesús le dijo al apóstol Felipe, quien me ve a mí, está viendo al Padre. Juan 14:9. Ver a Jesús es ver a Dios. Por esto se puede y se debe decir que en Jesús se produjo el gran acontecimiento que ha marcado definitivamente la historia de las tradiciones religiosas de la humanidad. Porque en el hombre Jesús, lo divino se fundió con lo humano. De manera que a partir de Cristo, Dios ha resultado ser diferente. Porque lo más profundo de Dios no es su divinidad, que ni sabemos lo que es ni podemos entenderlo, sino su humanidad. Sin duda alguna, en esto radica el misterio profundo de Dios, que sin dejar de ser el trascendente, es la realización más plena y más honda de la humanidad. Hasta aquí hoy, es mucho contenido. Nos está haciendo pensar José María Castillo. Dios no está separado de lo humano. Para mostrarse se hizo humano, así que a Dios lo encontramos en lo humano. No podemos sacar lo humano para conocer a Dios. No, nos quedamos sin nada. Dios se nos muestra en lo humano. Por lo tanto, lo más profundamente humano contiene siempre algo de Dios. Que descansen. Buenas noches, seguimos mañana.